Bueno, nuevamente tenemos aquí un ejercicio sobre funciones de clase C1 justamente. ¿Qué son las funciones de clase C1? Son aquellas funciones cuyas derivadas primera es continua. Entonces, ya que tenemos esta notación aquí, vamos a escribir de la siguiente forma. C1 de R es el conjunto de funciones de los reales en los reales, tal que la derivada de y es continua. ¿Ok? Continua. Creo que tiene acento, en fin. La cosa es que f de una función así va a ser derivada de y más y, ¿no? Claro, y es una función cuya derivada es continua, pero aquí la derivada, esta aquí ya es continua. Yo no puedo decir que la derivada de esto sea continua porque no sé lo que pasa con la segunda derivada. Lo que sí puedo decir es que esto es continuo. Es una función continua, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que f va de las funciones de clase C1 en las funciones continuas, que va a llevar una función y en la función y' más y. ¿Cierto? Vamos a llamar esto de y', la derivada de y. Entonces, esta es nuestra función. Primera cosa que queremos mostrar que f es una aplicación lineal. Entonces, espero hasta aquí todo tiene que haber quedado claro. De dónde a dónde van nuestras funciones. Aquí determine todas las funciones de clase C1 tal que esto es 0. O sea, estamos aquí, en otras palabras, estamos encontrando el núcleo de y. Entonces, aquí vamos a encontrar el núcleo de y, las funciones que satisfacen esto aquí. Ok. Bueno, pues vamos a mostrar que f es continua y después encontrar cuándo es que esto vale 0 y de ahí deducir cuál sería el núcleo. Bueno, tenemos lo siguiente. Esperen un poco, ya. Tenemos lo siguiente, sean entonces, digamos, y1 y y2, dos funciones de clase C1 y alfa un número real. ¿Qué sería f de alfa y1 más y2? Por definición es esta función derivada más esta función. La derivada es lineal, entonces alfa y1, esto aquí, la derivada de esto es esto, por propiedad de derivada, ¿no? Y después reorganizamos las cosas para tener esto así, más esto así. Y esto me da alfa veces f de la función y1 más f de la función y2. Luego f es continua, no, aplicación lineal, perdón, ¿no? Entonces esto es una aplicación lineal. Vamos a resolver como segundo paso esto de aquí. Bueno, eso se resuelve fácil, ¿no? Esto lo podemos reescribir como derivada de y en relación a x tiene que ser igual a menos y. En otras palabras, derivada de y en relación a y igual a menos de x. Claro que aquí tenemos que tener y diferente de 0 para esto que funcione. Integramos de ambos lados. Aquí es el cambio natural del valor absoluto de y igual a menos x, ¿no? Más una constante. O sea, y es igual a una constante. Bueno, el valor absoluto de y es exponencial de c veces exponencial de menos x, ¿no? Exponencial de menos x más c. En otras palabras, y se escribe como k veces exponencial de menos x. Toda solución es de esta forma, lo que quiere decir que una función y pertenece al núcleo de f, si solamente si f de y es 0, ¿cierto? Lo que equivale a decir que y' más y es 0. Bueno, en realidad encontramos esto, ¿no? No estamos... eso quiere decir, por ejemplo, que exponencial de menos x es... ¿Cómo podemos hacer las cosas? Bueno, exponencial de menos x es una... Sí, bueno, sabemos que
esto implica que la solución, bueno, no vamos a resolver ecuaciones diferenciales y hacer teoremas y tal, ¿no? Pero hay un teorema que nos dice que entonces toda ecuación, toda función que satisface esta relación en realidad se escribe de esta forma: k veces exponencial de menos c. En otras palabras, una función y está en el núcleo de f si solamente si f de y es 0, ¿cierto? Que es equivalente a decir que y' más y es igual a 0, que es equivalente a decir que y es k veces exponencial de menos x. En otras palabras, el núcleo de f es el espacio vectorial generado por la función exponencial de menos x. Y por lo tanto la dimensión del núcleo de f vale 1, porque esta es una función no nula, por lo tanto es linealmente independiente. Como es solo una función, no precisamos demostrar la independencia lineal de varias funciones. Un solo vector, cuando es no nulo, es linealmente independiente. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 1.